Soy Richard de Wolf y llevo 5 décadas estudiando las dinámicas del poder. He observado cómo caen imperios, presidencias y sistemas completos, pero nunca había presenciado un colapso tan revelador como este. Un líder que desencadena su propia destrucción sin percatarse de ello. El momento decisivo. Todo comenzó con una sola decisión. Una decisión que parecía acertada en su momento, pero se convirtió en la primera pieza de un dominó imparable. 15 de enero de 2024. Reunión privada en Mar-a-Lago. El tema: cómo manejar la presión de las corporaciones automotrices afectadas por los aranceles contra México. Ford, GM y Tesla llevaban meses solicitando suavizar la política. Una reunión técnica que debió durar 2 horas máximo. Soluciones pragmáticas para calmar a las corporaciones sin perder imagen pública. Pero Trump eligió el camino opuesto. En lugar de escuchar a sus asesores económicos, decidió escalar. Interpretó la presión corporativa como chantaje mexicano. Cualquier concesión sería vista como debilidad. Entonces pronunció la frase fatal: si las empresas protegen más a México que a Estados Unidos, que se vayan todas a México. Vamos a enseñarles quién manda aquí. Esas palabras fueron documentadas y transmitidas inmediatamente a los círculos corporativos más altos. En ese instante se rompió algo irreparable: la alianza silenciosa entre Trump y el gran capital. La ruptura con el poder económico. Trump nunca comprendió completamente cómo funciona el poder en Estados Unidos. Los presidentes duran 4 u 8 años. Las corporaciones permanecen décadas. Cuando un presidente amenaza directamente esos intereses, deja de ser útil. Esa reunión marcó el momento donde Trump pasó de instrumento del capital a obstáculo. Cuando un presidente pierde el respaldo silencioso de las fuerzas económicas reales, todo es cuestión de tiempo. Los primeros síntomas fueron sutiles. Las donaciones corporativas disminuyeron gradualmente. Los lobistas encontraron puertas cerradas. Los medios corporativos cambiaron su tono. No se volvieron críticos abiertos, pero dejaron de ser defensores automáticos. Trump interpretó esto como traición personal. No entendió que había dejado de ser rentable para quienes controlaban el juego. El error estratégico fundamental. Su verdadero error fue no darse cuenta de que había perdido el respaldo corporativo. Siguió actuando como si nada hubiera cambiado. Esa desconexión entre su percepción del poder y la realidad activó la segunda fase: la fragmentación interna de su propio gobierno. Cuando un presidente pierde el respaldo del gran capital, esa pérdida se filtra hacia todos los niveles. Los asesores empiezan a protegerse, los funcionarios se distancian, los aliados buscan alternativas. La primera grieta importante apareció en el Pentágono. Los altos mandos militares expresaron preocupaciones técnicas sobre las implicaciones de seguridad nacional. No fue rebelión abierta, era algo más peligroso: resistencia burocrática silenciosa. Los informes de inteligencia comenzaron a incluir consideraciones adicionales sobre riesgos de confrontación. Trump lo interpretó como sabotaje interno. Pero el sistema de seguridad nacional había comenzado a protegerse de él en lugar de protegerlo. La espiral descendente. Trump, en lugar de reconocer la situación, decidió ser más agresivo. Convirtió su confrontación con México en prueba de lealtad interna. Midió a funcionarios y asesores según su disposición a respaldar su escalada. Esta decisión activó un mecanismo de autodestrucción. Cuando conviertes una política específica en prueba de lealtad personal, obligas a todos a elegir entre seguirte o proteger sus propios intereses. En el sistema estadounidense, donde los intereses están profundamente entrelazados, la mayoría protege lo suyo. Los primeros en saltar fueron los asesores económicos de toda la vida, sin renuncias públicas ni declaraciones dramáticas, solo salidas silenciosas. Luego siguieron los funcionarios de segundo nivel. Empezaron a aplicar las directrices con interpretación cautelosa. Procesos de revisión extendidos. Las órdenes de Trump comenzaron a ser filtradas, diluidas, retrasadas. No por conspiración organizada, sino por instinto de supervivencia institucional.
Trump, que basó su imagen en controlar el sistema, descubrió que el sistema se protegía de él. La escalada externa. La tercera decisión catastrófica vino como consecuencia directa. Cuando Trump perdió control interno, decidió compensarlo escalando externamente con México. Su lógica era simple pero destructiva. Si no podía demostrar control interno, demostraría poder externo. Esto lo llevó al ultimátum público contra México. Amenazas de congelar activos, retórica cada vez más agresiva, pero cada escalada externa agravaba su crisis interna. Cada amenaza generaba más resistencia en su gobierno. Cada ultimátum creaba más distancia con las corporaciones necesarias. Un círculo vicioso perfecto. Perdía control interno, compensaba con agresividad externa. La agresividad empeoraba la crisis interna. La respuesta mexicana. Entonces entró el factor que Trump nunca consideró seriamente: la respuesta de México. Durante décadas operó bajo la asunción de que México siempre cedería. Cuando México resistió y respondió con contramedidas técnicas, legales y económicas precisas, algo se rompió definitivamente. Por primera vez había amenazado a alguien que no se doblegaba. Esa experiencia activó la fase final de su colapso. Paranoia absoluta. Trump empezó a ver traición en todas partes. En asesores, funcionarios, aliados republicanos, medios, corporaciones, en el propio sistema que lo llevó al poder. Cuando un líder alcanza ese nivel de paranoia, su capacidad de gobernar desaparece. Gobernar es construir consensos, generar lealtades, mantener alianzas. Trump veía cada consenso como traición, cada lealtad como debilidad, cada alianza como sospechosa. Un líder aislado de su propio sistema, enfrentando adversarios externos que no se sometían, con herramientas de poder que ya no funcionaban. La desconexión con la realidad. Lo más fascinante es que Trump siguió creyendo que estaba ganando. Interpretó cada síntoma de colapso como evidencia de que sus enemigos lo temían. Cuando las corporaciones se distanciaron, vio traidores desenmascarados. Cuando su gobierno resistió, confirmó que el Estado profundo estaba desesperado. Cuando México no se doblegó, interpretó que sus amenazas eran efectivas. Desconexión total entre percepción y realidad. Característica de todos los líderes en fase de colapso. No pueden ver lo que pasa porque reconocerlo significaría reconocer la pérdida de control. Prefieren crear narrativas alternativas. Cada fracaso se convierte en evidencia de éxito. Cada pérdida de poder se interpreta como prueba de que el poder sigue intacto. Trump construyó la narrativa perfecta para justificar su propia destrucción. Luchaba contra fuerzas oscuras que conspiraban porque temían su efectividad. El héroe incomprendido enfrentando un sistema corrupto. Esa narrativa le permitió seguir tomando decisiones destructivas sin cuestionar nunca su lógica. Cada nuevo error confirmaba su narrativa. Cada nueva pérdida probaba que estaba en el camino correcto. Círculo cerrado perfecto de autodestrucción psicológica y política. La fractura republicana. El momento culminante llegó cuando perdió incluso el respaldo de sectores del Partido Republicano. Los republicanos ligados a las corporaciones automotrices expresaron públicamente preocupaciones. No lo criticaron directamente, pero hablaron de enfoques más equilibrados, de la importancia de proteger empleos estadounidenses, de los riesgos de escaladas innecesarias. En lenguaje político estadounidense, esto equivale a rebelión abierta. Su respuesta fue predecible: atacar a los republicanos traidores, cuestionar su lealtad, amenazar con retirar respaldo político en futuras elecciones. Pero esa respuesta solo aceleró la fractura. Cuando un líder amenaza a miembros de su propio partido, admite implícitamente que ya no cuenta con su lealtad. En el sistema político estadounidense, un presidente que no controla su partido ha perdido una fuente fundamental de poder. Trump peleaba simultáneamente contra México, corporaciones, su burocracia, sectores de su partido, medios y el Estado profundo. La definición perfecta de un líder que perdió completamente el control y seguía creyendo que podía ganar esa guerra múltiple. Pensaba que la fuerza de su personalidad, la agresividad de su retórica, la intensidad de sus amenazas serían suficientes.
la naturaleza del poder real. No entendía que el poder real no funciona así. El poder se basa en alianzas, consensos, capacidad de generar beneficios. Trump había llegado al punto donde ya no ofrecía beneficios a nadie, solo exigía lealtad sin ofrecer nada a cambio. Confundió el poder con el espectáculo, el control con la intimidación, la lealtad con el miedo. Esa confusión selló su destino. El miedo puede ser efectivo temporalmente, pero nunca reemplaza al interés como base de poder sostenible. Trump llegó al punto donde ya no era del interés de nadie importante seguir respaldándolo. La decisión del 15 de enero activó una cadena de reacciones implacable, de líder del imperio más poderoso a hombre aislado, paranoico, desconectado. No fue colapso súbito, sino proceso gradual, pero imparable. Cada decisión errónea llevó a la siguiente. Cada error creó condiciones para el próximo. Y Trump nunca entendió que él era el arquitecto de su propia destrucción. Siguió buscando enemigos externos, conspiraciones ocultas, traiciones inexplicables. Nunca reconoció el verdadero problema. Había confrontado simultáneamente a todas las fuerzas que necesitaba para mantenerse en el poder. Declaró guerra a su propio sistema de poder. En esa guerra, ningún líder puede gobernar contra la voluntad de todas las fuerzas que sostienen su poder. El fin de una era. El colapso que presenciamos no es accidente ni mala suerte. No es resultado de conspiraciones externas. Es la consecuencia lógica e inevitable de decisiones estratégicamente erróneas. Trump activó su autodestrucción cuando decidió gobernar Estados Unidos como si fuera su empresa personal, sin considerar intereses de nadie más, sin construir consensos ni mantener alianzas. Ahora paga el precio de esa arrogancia fundamental. El precio es la pérdida gradual pero inexorable de todo poder real. La decisión del 15 de enero fue solo el principio. El final se escribe día a día, decisión errónea tras decisión errónea. Y probablemente seguirá sin entender qué pasó realmente. Seguirá culpando a otros por las consecuencias de sus propias decisiones. Seguirá creyendo que fue víctima cuando fue el único responsable. Pero hay algo más profundo en esta historia. El colapso de Trump no es solo el colapso de un hombre. Es el colapso de todo un modelo de liderazgo imperial. La demostración de que la era de líderes que gobiernan por intimidación ha terminado. Durante décadas Estados Unidos pudo permitirse líderes impulsivos y agresivos. El poder del imperio era tan abrumador que los errores graves no tenían consecuencias inmediatas. Pero el mundo cambió. Otros países aprendieron a resistir. Las economías se volvieron interdependientes. El poder se distribuyó más ampliamente. En ese mundo nuevo, los errores de liderazgo tienen consecuencias inmediatas y devastadoras. Trump representa la última generación de líderes imperiales que creían poder gobernar con amenazas vacías y espectáculo mediático. Su colapso marca el fin de esa era. Lo que viene después aún no lo sabemos. Pero sabemos que el modelo Trump está muerto. Cualquiera que trate de repetirlo enfrentará el mismo destino. Lecciones para el futuro. El mundo aprendió a defenderse de los matones imperiales. Una vez aprendida, esa lección no se olvida. Trump fue el último de su especie. Su colapso no es solo personal, es histórico. Es el fin de toda una forma de ejercer poder que funcionó décadas, pero que ya no tiene lugar en el mundo actual. Ningún poder es eterno. Todo modelo tiene su límite. Incluso los imperios más poderosos pueden ser derrotados por su propia arrogancia. Trump no cayó por fuerzas externas. Cayó porque el mundo dejó de tener miedo de él. Cuando un líder basado en el miedo pierde esa capacidad de intimidar, pierde todo. Pero este colapso no ocurre en el vacío. Ocurre mientras millones trabajan, luchan por llegar a fin de mes, planean su futuro. Hay una conexión directa entre el colapso del modelo Trump y las nuevas oportunidades que se abren. Cuando los viejos modelos de dominación se desintegran, se abren espacios que antes no existían. Durante décadas te dijeron que debías aceptar reglas impuestas desde lejos, que no había alternativas, que resistirse era inútil. El colapso de Trump demuestra que eso era mentira.
Demuestra que incluso los poderes más sólidos tienen grietas. Incluso los líderes más intimidantes cometen errores fatales. Incluso los imperios más poderosos pueden ser desafiados exitosamente. México lo demostró. Resistió, no cedió, y Trump no pudo hacer nada. Si México pudo, otros también pueden. Tu país puede hacerlo, tú puedes hacerlo. No inmediatamente, no fácilmente, pero es posible. El colapso de Trump es la prueba de que es posible. Ningún poder es tan absoluto como pretende. Toda dominación tiene límites. La resistencia inteligente y paciente puede derrotar adversarios aparentemente invencibles. Trump creyó poder gobernar con amenazas e intimidación. El mundo le enseñó que eso ya no funciona. Al enseñárselo, el mundo se enseñó a sí mismo que es posible defenderse. Esa lección durará mucho más que Trump. Cambiará la forma en que los países se relacionan, la forma en que los líderes ejercen poder, la forma en que los pueblos responden a la intimidación. El catalizador del cambio Trump activó su destrucción, pero también activó la transformación del sistema internacional. Sin quererlo, se convirtió en catalizador del fin de la era imperial que representaba. Su colapso es el principio de algo nuevo, algo que todavía no sabemos cómo será, pero que será diferente. Algo donde la intimidación ya no será la herramienta principal del poder internacional. Estás viviendo ese momento histórico, presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Aunque no lo veas todos los días en tu trabajo, en tu barrio, en tu vida cotidiana. Esa transformación está creando nuevas posibilidades para tu futuro. Posibilidades que no existían cuando Trump parecía invencible, cuando el modelo imperial parecía eterno, cuando la resistencia parecía imposible. Trump se destruyó con una decisión, pero al hacerlo, abrió un mundo de nuevas decisiones para todos. Su colapso es nuestra oportunidad. Su fracaso es nuestro punto de partida hacia algo mejor. Su destrucción marca el comienzo de la construcción de un mundo donde ya no aceptaremos automáticamente las amenazas de los poderosos. Trump tomó la decisión que selló su destino. Ahora nos toca tomar las decisiones que construyan el futuro que queremos ver. Si después de escuchar esto entiendes finalmente cómo funciona el poder real, si ves por primera vez las grietas en sistemas que parecían invencibles, si sientes que la resistencia ya no es fantasía, sino posibilidad real, entonces esta historia cumplió su propósito. El colapso de Trump no es solo noticia política, es un manual sobre cómo los poderosos se destruyen al cometer errores fundamentales. Demostración práctica de que la arrogancia tiene límites, de que la intimidación tiene fecha de vencimiento, de que incluso los imperios pueden ser derrotados por su propia ignorancia sobre cómo funciona el mundo. Trump nos enseñó sin quererlo que ningún poder es tan absoluto como pretende. Nos mostró que detrás de las amenazas más aterradoras a veces se esconde la debilidad más profunda. Nos demostró que cuando alguien grita para ser obedecido, probablemente ya perdió la capacidad real de controlar. Esa lección, esa comprensión sobre cómo funciona el poder, nadie te la puede quitar una vez entendida. Es el principio de todo lo que puede venir después. El primer paso hacia un mundo donde ya no aceptemos amenazas como órdenes divinas. Trump se derrumbó porque no entendió que el mundo había cambiado. Su colapso es la prueba de que el cambio es posible, de que la resistencia es efectiva, de que el futuro no tiene por qué repetir eternamente el pasado. Su historia termina aquí. La nuestra apenas empieza. Si este análisis te abrió los ojos, si te hizo ver conexiones antes invisibles, si te ayudó a entender que los problemas que enfrentas no son solo responsabilidad tuya, sino producto de estructuras que pueden cambiar, entonces comparte esta historia, no para hacerme famoso, sino porque cada persona que entiende cómo funciona el poder es una persona menos que puede ser manipulada. Cuando millones entiendan lo que acabas de entender. Cuando millones dejen de tener miedo a quienes solo saben intimidar. Ese día el mundo habrá cambiado para siempre. Ese día la era de los Trump habrá terminado definitivamente. Y algo nuevo, mejor, más humano podrá empezar a construirse sobre las ruinas de su colapso. Trump se destruyó con una decisión.
Nosotros podemos construir un futuro mejor con millones de decisiones inteligentes, pacientes, coordinadas. Su fin es nuestro principio. Su fracaso, nuestra oportunidad. Su colapso, nuestro punto de partida hacia algo que valga la pena construir.